Señoras y señores, déjenme contarle, sean bienvenidos al segundo video del día de hoy, que como ustedes saben, casi siempre en el segundo video del día hablamos acerca del tema migratorio, que es un tema por el cual muchas personas se suscribieron a este canal y me gusta tenerlos actualizados acerca de los temas que están saliendo o circulando todos los días alrededor de la migración en México. Vamos a empezar a hablar con una bomba, con un tema importante, y es que ahora Médicos Sin Fronteras siguen denunciando a México. Las denuncias en contra de México, del Instituto Nacional de Migración y del gobierno han sido pues algo que va en aumento todos los días, sobre todo por organizaciones promigrantes y todas aquellas organizaciones de los derechos humanos que piden a México, a los mexicanos, a las autoridades mexicanas y fronterizas que respeten los derechos humanos de los migrantes. Pues bueno, las políticas migratorias minan la salud física y mental de las personas migrantes atrapadas en la frontera norte de México, donde no hay capacidad de prestar asistencia humanitaria. Así lo dijo este viernes Médicos Sin Frontera. Señoras y señores, ahora la noticia que salió a nivel internacional, ¿verdad? Y que están en este momento replicando muchos medios de comunicación, sobre todo a través de sus portales en internet, es que México está minando la salud física y mental de las personas migrantes, que están haciéndoles, señoras y señores, es lo que dicen a nivel internacional, un mal a la salud mental y a la salud física de las personas que se encuentran en la frontera norte de nuestro país esperando respuesta de asilo político de parte de los Estados Unidos. Lo que me llama la atención es que señalan a México con el dedo, pero no señalan a los Estados Unidos, que al final de cuentas, si muchos de los migrantes que están pidiendo asilo, ¿verdad?, en la frontera de México, pues son responsabilidad de México, sí, pero también responsabilidad de Estados Unidos, porque ellos han impedido que se encuentren dentro de centros de detención en Estados Unidos, pues debido a este proclamamiento que se puso hace un par de meses de que todo aquel que quiera pedir asilo político tendrá que esperar del lado mexicano. Bueno, la entidad de Médicos Sin Fronteras aseguró que en diferentes ciudades del norte de México, como lo son Reynosa o Nuevo Laredo, que prestan altos índices de inseguridad a causa del crimen organizado, como ustedes ya lo saben, se han convertido en puntos obligatorios del tránsito y espera para miles de personas vulnerables. Así lo manejan ellos. No lo manejan como migrantes, sino personas vulnerables que buscan amparo en los Estados Unidos. Estas ciudades no tienen ningún tipo de capacidad para prestar asistencia humanitaria, lo cual repercute en el deterioro de la salud de quienes migran. Ni estas ciudades fronterizas del norte, ni las fronterizas del sur, ni las ciudades del centro, ni ninguna ciudad de nuestro país está capacitada para atender el flujo migratorio, el problema migratorio que vivimos dentro de nuestro territorio nacional. ¿Por qué? Porque entendemos y sabemos claramente que no se ha invertido o no se presupuestó o no se pensó que este problema se agrandaría tanto. Fue hace básicamente un año cuando el problema explotó. Obviamente siempre ha existido migración, siempre, desde siempre. Hay personas que han migrado, que han pasado por México. No se les prestaba tanta atención, no se les volteaba a ver porque pues no eran como en caravanas que empezaron el año pasado y el flujo no era tan alto, sus índices como el que está existiendo a finales del 2018 y en todo lo que llevamos desde 2019. Entonces, Médicos Sin Fronteras demanda una vez más a México que debido a su política migratoria, los migrantes dentro de nuestro país que esperan asilo político hacia Estados Unidos están sufriendo falta de oportunidades en empleo, en salud, que están sufriendo un verdadero calvario. Bueno, se supone que huyeron de un caos dentro de sus países y que ya sabían que no iba a ser fácil. Entonces,
Pues no sé, déjame saber en la caja de los comentarios qué opinas. ¿México tiene la culpa total de lo que está sucediendo? ¿O crees que estas organizaciones como Médicos Sin Fronteras y todas las organizaciones pro migrantes están ya exagerando en sus demandas contra México? Pues bueno, tenemos aquí más información acerca de lo mismo. El bloqueo en la frontera entre México y Estados Unidos causa problemas físicos y mentales a migrantes. Así lo dijo Médicos Sin Fronteras, que sigue demandando. Y también en la frontera sur, señoras y señores, ya cumplen 2 meses más, ¿verdad? El plantón en la estación migratoria siglo XXI. Sabemos que desde hace tiempo migrantes africanos están esperando la resolución de parte del gobierno mexicano para que le den los documentos que necesitan para transitar libremente o regularmente por nuestro país. Algo que obviamente México y las autoridades migratorias no van a hacer. Ya lo dejaron pero muy en claro. Y es que debido al alto índice de migrantes que están en la frontera norte, imagínense darle la documentación que necesitan los migrantes africanos en Tapachula, Chiapas, para que lleguen hacia las fronteras. Pues va a causar una enorme problemática para las ciudades, ¿verdad? De la frontera con Estados Unidos, lo cual pues acabaría en un caos total en esas ciudades fronterizas, y es lo que el gobierno obviamente no quiere que pase. Señoras y señores, la que también habló fue pues esta señora que está a cargo del DIF nacional. Pues han atendido a 400 menores que son migrantes centroamericanos no acompañados, así lo señaló en el primer semestre de este año, pues que se han atendido a más de 30,000 niñas y niños adolescentes centroamericanos, de los cuales 400 aún son atendidos en albergues del DIF. Esto lo dijo pues esta señora, ¿verdad?, encargada del DIF nacional, señoras y señores, María del Rocío García Pérez, quien es la titular. Pues siguen atendiendo a muchos migrantes, sobre todo les hemos dicho aquí, pues la migración es un tema en el cual lo tratamos con mucho respeto. No nos gusta lo que está pasando en nuestro país, pero sobre todo también es un canal que respeta y protege a los menores de edad, a los niños y niñas que lejos de ser los culpables, pues también están siendo víctimas de todo esto, ¿no? Hay algunos niños y niñas y adolescentes que vienen no acompañados, pero hay otros que fueron traídos por sus padres aún a cuestión de que ellos no saben lo que está sucediendo. Entonces ahí está la información, déjame saber lo que tú piensas en la caja de los comentarios. Como te lo contábamos, que México hizo la primer deportación, ¿verdad?, de migrantes de la India. Pues se dio a conocer que México ha detenido a más de 3,596 migrantes, señoras y señores, que son de la India. Entonces esto no lo sabíamos. Más de 3,000 personas que son de la India han sido detenidas por el gobierno de México, y solamente fueron deportadas 311 indocumentados, como ya te lo habíamos contado, 310 hombres y una mujer. Bueno, pero la realidad es que el número real ha sido de 3,000 personas de la India quienes han sido detenidas. Un número realmente grande, ¿eh? Un número grandísimo. Pero bueno, déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios. Nos vamos rápido. Estados Unidos lanzó el día de hoy, señoras y señores, este anuncio. Pues baja 86% la migración de centroamericanos. De acuerdo, obviamente, con el país de las barras y las estrellas, el secretario Interior de Seguridad de Estados Unidos dijo que migrantes irregulares de países del Triángulo del Centroamérica, que ya lo sabemos cuál es, ¿no?, que es El Salvador, Honduras y Guatemala, ha disminuido en un 86% en la frontera, pero que el flujo de mexicanos que intentan cruzar la frontera estadounidense sigue igual, se está manteniendo, por lo cual también agradecieron al gobierno mexicano y pues de alguna u otra manera reconocieron lo que está haciendo México para detener el flujo migratorio. Mientras Estados Unidos está diciendo que el flujo de centroamericanos está bajando, en México, ¿qué se está haciendo?
pues el flujo de migrantes va en aumento. Algo que nosotros ya habíamos teorizado, algo que nosotros en este canal ya se los habíamos dicho. Les dijimos, cuando empezó todo esto desde el tema arancelario que dijo Estados Unidos, si no haces algo, Andrés Manuel López Obrador, por la migración para detener el flujo migratorio, te vamos a poner aranceles. Así lo dijo Donald Trump directamente, ¿no? Pues desde ese momento, ya tiene meses, nosotros les dijimos, la estrategia que viene a continuación es que México va a empezar a tomar medidas o cartas en el asunto para que migrantes ya no lleguen con facilidad a la frontera con Estados Unidos y detener el flujo migratorio. Eso por consecuencia va a tener que dentro de nuestro país, dentro de México, el flujo de migrantes vaya en aumento. Hoy, después de varios meses que yo les dije esas palabras, pues anunciaron que el flujo de migrantes va en aumento dentro de México y planean quedarse por solidaridad de mexicanos. Se ha vuelto costumbre que los mexicanos vean a los migrantes centroamericanos en cruces de la ciudad pidiendo ayuda para sobrevivir o para seguir su camino hacia la frontera norte. La indiferencia de la mayoría de las personas no los detiene, ¿verdad? Y acaban pues de anunciar esto que está en aumento, según obviamente nos estamos basando en un reportaje que hace ADN 40, en donde pese a lo que se ha dicho, ¿verdad?, en el gobierno de que esto va en disminución, pues muchos sabemos que sigue aumentando y que siguen entrando migrantes. Se los dijimos, nosotros los advertimos, pero bueno, señoras y señores, aún así hay muchos que creen que este tema migratorio ya se acabó, porque pues en los medios grandes y porque el gobierno no habla tanto de este tema, piensan que ya se calmó, ya se controló y no pasa nada, cuando no es así. Miren, muchas organizaciones están arremetiendo en contra de México por esto y el problema migratorio dentro de nuestro país está enorme. Ya nos vamos, señoras y señores, solamente para contarte que ofrecerán empleos a migrantes en albergue federal. Esto en Mexicali, Baja California. Más de 1000 vacantes podrían ofrecerse de la industria maquiladora en Mexicali a migrantes retornados atendidos en el albergue federal, como parte de un convenio entre la industria maquiladora, manufacturera de exportación y la Secretaría de Trabajo. Víctor Hugo Delgado Sánchez, presidente de la organización a nivel local, indicó que el pasado martes se firmó un convenio con la Subsecretaría de Empleo en la que Index se compromete a apoyar al programa de retornados. Este apoyo se dará por medio de los albergues y centros de atención que se instalarán en zonas fronterizas como Mexicali, Tijuana, Laredo, Matamoros y Reynosa, en donde empresas pertenecientes al organismo ofrecerán empleo a aquellos migrantes en condición de retornados que esperan en México un juicio de asilo político a los Estados Unidos. Un tema, señoras y señores, que ya es la tercera vez que van a probar con esto. Es la tercera vez. O sea, no nos hagamos tontos. Migrantes han rechazado trabajar en maquilas, en maquiladoras. Han rechazado totalmente trabajar, ¿verdad?, dentro de los lugares donde se encuentran estas industrias. Entonces ya la tercera vez que van a probar hacer esto, dar empleos en maquiladoras, porque la ocasión pasada que se abrió la convocatoria, pues los migrantes sencillamente no quisieron trabajar. Muchos de los migrantes opinan que esto solamente es una estrategia para tenerlos aquí calmados y que se les olvide que están pidiendo asilo político a los Estados Unidos. Otros, por lo tanto, mexicanos opinan que los inmigrantes pues son unos flojos y que no quieren trabajar de nada y quieren que todo se los den gratis. Obviamente muchos están en contra de que se les brinde empleo. Yo ya les he dicho en diferentes videos, les he dicho, miren, el hecho de no darle empleos a los migrantes podría ser un problema muy grande, porque podrían ser reclutados y secuestrados por el crimen organizado. Esto no quiere decir que nosotros estemos a favor de brindar empleos. ¿Por qué? Porque hay muchos mexicanos, como lo hemos dicho, que no tienen empleos. Hay muchos mexicanos que ganan una miseria y otros desempleados totalmente en nuestro país. Pero bueno,
Ese es tema de otro video, ya lo analizaremos. ¿Qué opinas acerca de todos estos temas que hemos visto en este video? ¿Qué opinas acerca de las denuncias, de las demandas en contra de México por migrantes que se encuentran en la frontera norte, que según Médicos Sin Frontera pues están afectando su salud mental y física? ¿Y qué opinas de este nuevo convenio para dar empleos a migrantes? Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios y nos vemos hasta el próximo video.